precisamente la final de nuestra capacitación en el módulo de la asignatura de educación vial, pues hacer un poquito de énfasis en lo que son las conductas que nos garantizan a nosotros una conducción eficaz. Y por supuesto, tenemos nosotros varias condiciones adversas que no solamente están relacionadas con el tema de las situaciones climatológicas, el tema de la colisión del tráfico y por supuesto más incidencia o mayor incidencia, tenemos que considerar nuestro estado de salud, nuestra situación emocional, nuestra situación física, para precisamente con ello ayudar, ¿no? Nosotros precisamente somos los primeros chequeadores, como les decía, y aprovechaba por eso también fue el comentario que les emití del imprevisto que tuvo el compañero, y justamente hacer cuenta y hacer el hincapié respecto de esta situación, en el sentido de que justo tenemos que guardar la primera precaución, la más importante, las condiciones mecánicas de nuestro vehículo, ¿no? Por supuesto, claro está, hay condiciones que por supuesto nosotros tenemos que mirar con frecuencia, chequear lo que son los respectivos y distintos niveles de los fluidos importantes. Estamos hablando del aceite del motor, el aceite de la caja de velocidades, ¿sí? Cómo está funcionando la dirección del vehículo. Por supuesto, mantener todas las piezas que generan precisamente el funcionamiento del motor, la puesta en marcha de nuestro vehículo totalmente engrasado. Significa que siempre vamos a tener que llevarlo a un taller mecánico debidamente preparado para aquello. Usted podría revisar adicionalmente a esto los niveles del aceite, el nivel de los líquidos de frenos, las presiones de los neumáticos. Y no voy lejos. Hoy precisamente yo hice esa, esa pequeña revisión, ¿no? Del nivel de la presión de los neumáticos, el sistema eléctrico, cómo está nuestro limpia parabrisas, si en realidad está funcionando bien el cambio de luces de bajas a las altas, sí, cómo está nuestro sistema de luces direccionales intermitentes. Por supuesto, si usted al presionar el freno, se activa inmediatamente y automáticamente la luz. Recomendación rutinario cada mes, por lo general como mínimo, y antes de iniciar la marcha de su vehículo, antes de iniciar un largo viaje, ¿no? Es recomendable hacer ese tipo de chequeos, ¿no? Y por supuesto, no realice la conducción cuando usted perciba aquellos pequeños malestares que guardan relación con la fatiga, porque no tuvo el descanso necesario, porque probablemente trasnochó, probablemente tuvo un compromiso social, por el tema de estudios, tal vez tuvo una mala noche, está con síntomas de sueño. No permita también que los temas personales, que obviamente no podemos tampoco invisibilizarlos, desconocerlos, hagan mella también en el tema del estrés y la ansiedad, como les decía, cuando vamos a conducir, precisamente, como les dije en la sesión anterior, chequear el estado de salud en general, sobre todo la vista, que tenga varias dificultades sensoriales y que ello también nos impida precisamente de valorar en su real naturaleza algunos obstáculos o dificultades que tiene usted en torno a la conducción. Jamás hacer o dejar caer presa de las distracciones. Recuerde que cuando usted va a conducir tiene que estrictamente dedicarse a esa actividad. No tenga alteraciones emocionales, haga un costado por lo menos mientras usted está conduciendo sus problemas que obviamente son propios, están en la cotidianidad, pero por lo menos el momento de la conducción, hacerlos a un costado para que nos permita justamente la concentración en el mismo. Y por supuesto, las condiciones climatológicas adversas que son las más perjudiciales. Estamos hablando de las condiciones atmosféricas, los fenómenos que justamente se presentan debido o como consecuencia de ello. Podemos decirlo, la lluvia,
¿no? La lluvia constituye, por supuesto, un verdadero y grave problema para los conductores. No afecta mucho a otro tipo de usuarios en las vías. Afecta sobremanera a los conductores y es precisamente una de las condiciones adversas contra la cual tenemos que enfrentarnos durante la conducción y a veces es imprevisto, ¿no? Obviamente hay unos momentos que por tema de emergencia tenemos que salir en el momento que precisamente está haciendo justamente ocurriendo ese fenómeno de la naturaleza y otros de los cuales es una situación imprevista. ¿Qué debemos nosotros hacer en ese momento? Hemos presentado también nosotros algunas recomendaciones anteriores, pero no está por demás hacer un pequeño recuento. Cuando comienza a llover, resulta que caen las primeras gotas y sobre nuestro parabrisas, que debe estar limpio, ¿no? Sobremanera, se va a depositar una pequeña, delgada película que se confunde con el polvo, ¿no? O con el hollín, precisamente, de la combustión de otros vehículos que en el tráfico, sobre todo en la ciudad, se han depositado sobre estos cristales, ¿no? Esta película en un inicio no nos va a permitir claramente por un momento, por lo que es importantísimo que echemos a andar a funcionar precisamente los limpiaparabrisas, ¿no? Otros los factores que justamente cuentan en la presencia de lluvia, si durante la lluvia persistente y fuerte, usted debe que esté mal precisamente las precauciones, porque probablemente las escobillas de limpiaparabrisas tal vez estén deterioradas, lo que no nos puede suceder. No podemos permitirnos que esto haga mella, probablemente en una ocasión, pero eso sería una alerta para que nosotros inmediatamente, en la primera oportunidad que tengamos, sustituirlos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos, por supuesto, mantener bien limpio el parabrisas. Recordemos que el parabrisas resultaría como para una persona que tiene baja visibilidad el uso de lentes o de cristales. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Cuidarnos de que el vehículo de adelante esté a una distancia adecuada. Habíamos dicho en la sesión anterior precisamente la distancia de seguimiento segura, reducir la velocidad, adecuarlo precisamente a la condición de tránsito y por supuesto en cualquier hora que nosotros estemos conduciendo bajo la lluvia, tenemos que ir con las luces encendidas. Más aún y más justificable y obligatoriamente cuando precisamente sean en horas nocturnas, ¿no? Independientemente de aquello. ¿Qué es lo que sucede cuando precisamente tenemos presencia de lluvia? Este es constante, pertinaz, no deja de caer sobre la ruta que nosotros vamos conduciendo. Hay que tener en consideración que nuestros neumáticos deben contar con la mínima banda de rodadura que se exige. ¿Por qué razón? Porque precisamente la banda de rodadura o labrado, como se conoce también comúnmente, sirve de evacuación de las aguas lluvias que se depositan precisamente entre la calzada y el neumático. Caso contrario, si nuestro neumático no cumple con esa función, se va a generar un fenómeno que se denomina el hidroplaneo o el hidroplaning, que es una delgadísima capa que interfiere entre la capacidad de agarre del neumático, el momento del frenado, justamente con la calzada, ¿no? Por lo tanto, hay que guardar muchísimo cuidado. Caen justamente las gotas sobre las vías, forman una masa deslizante, una capa resbaladiza, como les decía, perdemos la adherencia sobre las llantas, el piso está mojado, es el escenario, ¿no? Hay posibilidades de patinar que cuando está seco. De hecho, se incrementa hasta un 50% la falencia o la existencia, en este caso la falta, de la capacidad de rugosidad, de rozamiento, de roce, de agarre de los neumáticos y nuestro vehículo va a resbalar, simple y llanamente, ¿no? Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Como les decía en un inicio, también chequear cómo están nuestros neumáticos, ¿no? En épocas invernales también somos presa fácil de las inundaciones. Aquí no hemos escuchado comúnmente más
en zona de litoral, se ha escuchado bastante. Y hay que guardar muchísimo cuidado, ¿no? Si hay agua en la vía a causa de una inundación, usted debe seguir por lo menos estas recomendaciones, ¿no? Introduzca el vehículo poco a poco, controlando el movimiento, ¿sí? Por medio de el pisado del embrague, para que usted mantenga el control en todo momento, ¿sí? No debe sobrepasar la altura de la carrocería. Caso contrario, se recomienda que usted opte por ver otras situaciones, otras vías de emergencia. Caso contrario, si ya fue una situación que no pudo evitarla, usted debe tener presente que el agua va a penetrar por sobre todos los sistemas, ¿no? Va a penetrar en las bombas auxiliares del sistema de frenos, va a producir un desvanecimiento en la frenada, ¿sí? El vehículo no va a frenar, así que por ello es muy recomendable que reduzcamos al máximo la velocidad y usted va a tener que sacar el agua siguiendo algunas indicaciones, ¿no? Va a mantener el pie en el acelerador y a la vez va a ir frenando el vehículo sin detenerlo. Otra, deje que la fibra, que es una fibra la que compone precisamente el tambor, se caliente y que las almohadillas precisamente de disco también lo hagan, porque al existir esta capa mínima, esta lámina, podríamos decirlo, de agua que se genera, no vamos a tener la posibilidad de frenar. ¿Sí? Otro de los fenómenos que también se presentan en este caso es la neblina. Y la neblina hay de distinta naturaleza, ¿no? Pues probablemente si han sido testigos de la presencia de neblina, e identificarán también sobre qué vías también o qué sectores está presente la misma. Y por supuesto hay varios tipos de neblina, ¿no? La ligera, la densa, la espesa y la impenetrable. Por eso es necesario tener presente el factor básico de encender las luces. Como les dije en un momento determinado, las luces no podrían servir tanto para nosotros ver. Es un mito que debemos quitarlo. Es para que nos vean. Esa es la clave de la seguridad vial. Solamente ahí tendremos la posibilidad de tener éxito y no sufrir un siniestro. Recomendación adicional a aquello, reducir la velocidad y encender las luces. Obviamente las luces bajas, ¿no? Vamos a decir desde por qué hay que mantenerlo así. Si usted conduce en una nube, perdón, en una neblina espesa, sí, cuando es espesa, la circulación es muy comprometida si no usa usted los focos antiniebla, que muchos vehículos ya vienen implementados. Y caso contrario, si usted circula con frecuencia sobre vías que hay presencia de neblina, creo que estamos en la obligación de implementarlo en nuestro vehículo. Es estrictamente necesario. El problema que guarda justamente es la reflectividad de la neblina. O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Va a rechazar la luz del vehículo porque hay una cantidad de pequeñísimas gotas en forma de cristales, que es la luz, perdón, el agua, ¿sí? Pequeños cristales, gotas de agua que van a rechazar la luz, la cual va a regresar directamente hacia los ojos del conductor. Por eso usted, cuando circule con neblina, haga la prueba. Aplique las luces intensas y va a ver que prácticamente la capacidad de visibilidad se reduce al máximo. Vamos a ver solamente la neblina que está enfrente nuestro. Por lo tanto, se recomienda que usted conduzca con las luces bajas o la luz corta, que también se denomina, ¿no? La ventaja de la luz o del foco antineblina es que justamente estos están por debajo de los focos corrientes. Sí se ha fijado, ¿no? Los neblineros por lo general están por debajo de los faros de las luces corrientes, lo que permite justamente penetrar la neblina con más facilidad, porque la neblina de hecho no va muy bajo, ¿no? La neblina por su condición química, característica particular, tiende a ascender, no hacia las partes bajas. Tenemos también otro fenómeno natural que es el viento. Algunas zonas donde hay características de vientos fuertes. No sé si ustedes han conducido por la vía o les han llevado o no aún por la vía
San Juan, el Arenal, que bueno, también tiene otras dificultades que hicieron noticia en las redes sociales en estos últimos días, que parecía la luna, decían, o los cráteres, tal vez por seguridad no les lleven. Parece que ya están iniciando el tema del bacheo. Y ojalá tengan ustedes la posibilidad de conducir en esas condiciones adversas, ¿no? Por lo tanto, el viento, venga de donde venga, supone una variación notable, primero en el consumo de combustible, que es algo que ya vimos en la sesión anterior también, pero lo que más afecta es justamente a la seguridad vial de la influencia negativa a la actual. O sea, se genera una fuerza del viento tal sobre la carrocería que tiende a desplazar el vehículo. Y eso lo notamos, ¿no? Porque resulta que tenemos que ir tomando con firmeza incluso el volante para no incrementar este desvío. Probablemente sea perceptible o imperceptible, pero que se da. Por lo tanto, provoca una deformación del neumático. Obviamente nosotros no podemos percibirla, porque estamos concentrados en la conducción, en la cual nos toca justamente corregir la trayectoria, sobre todo en las curvas hay que guardar muchísimo cuidado, porque tiende a inclinar la carrocería de modo que justamente gira hacia el lado que procede el viento con mayor transferencia de peso, ¿no? Si usted tiene estas ráfagas de viento y el sitio es ideal, yo sí les sugiero que vayan a hacer la práctica de conducción en esa vía precisamente, ¿no? Tiene que reducir la velocidad, tiene que sujetar firmemente el volante, ¿sí? Contra el viento, y tiene que cerrar, por supuesto, las ventanas para evitar que se hagan remolinos al interior del vehículo. Yo lo digo por experiencia propia, ¿no? En alguna ocasión estaba con las ventanas bajas y, y justamente la arena que está en el arenal, de ahí viene su nombre, ingresó al habitáculo del vehículo, ¿no? Y molesta, molesta hasta cierto punto, molesta bastante. Entonces, esas precauciones, ¿no? Nieve, nieve que también tenemos sobre esa vía. Vean qué tan cerca tenemos esa vía para fines didácticos. Y también me parece que la vía Papayacta, vía al oriente en Quito, también tiene esas características de lo que he escuchado, ¿no? No he tenido la suerte de conducir sobre esa vía. Bueno, tenemos nieve y salvo algunas carreteras del país en las que ocasionalmente hay presencia de pequeñas cantidades, son pequeñas, ¿no? Prácticamente pasa desapercibida, por eso es nuevo de pronto para ustedes. Pero si usted llegase a conducir sobre nieve, considere que el lavado de sus llantas puede hacer la diferencia, ¿sí? Recuerden esto, importantísimo para condiciones adversas de conducción, cómo se encuentran nuestros neumáticos, ¿sí? Para evitar el susto de un derrape, justamente hay que conducir en las marchas más fuertes. ¿Cuáles son las marchas más fuertes? Primera y segunda. Y a baja velocidad, esta acción le va a ayudar a salir de esta condición. Y si usted ya nota, percibe que sobre la calzada ya se ha presentado ranuras o huellas que van dejando otros vehículos que han circulado sobre la misma, siga por ahí. Es lo mejor que puede usted hacer. Tiene que seguir por esa trayectoria. No, todas esas atentas situaciones que tenemos características de la vía, y por supuesto hay que procurar no distraernos del volante, hay que disminuir precisamente la velocidad, porque esto justamente como son mayor cantidad de estímulos, van a reducir precisamente la concentración y la atención que nosotros tenemos y no caer en pánico. No, toda esta situación de conducción en emergencia o condiciones adversas van a generar la fatiga y el sueño. Y van a justamente bajar la concentración y la atención. El cuerpo va a pedir descanso, ¿no? Y obviamente van a haber alarmas para aquello. El cuerpo también va a dar señales de aquello. O así, no force la situación, no le, no le lleve a un límite extremo al rendimiento de su cuerpo, de sus sentidos, de sus capacidades, y en donde usted pueda descansar, hágalo. ¿No? Si usted no cumplió con el descanso nocturno suficiente, y procure no distraerse tampoco al volante, ¿no? Justamente como consecuencia de aquello y preámbulo al siguiente tema que les voy a compartir,
precisamente hablamos de la aparición del estrés, el momento de conducir. Y el estrés precisamente tiene un origen en tres factores fundamentales, ¿no? Estos, a decir, son la alarma. Usted conscientemente sí se da cuenta de los síntomas que presenta, ¿sí? Algún tipo de resistencia que se da. Y por supuesto, es perceptible el agotamiento que siente, mental y físico. Por lo tanto, ante aquello, como les decía en un determinado momento, un buen conductor se cuida en tema de salud física y tema mental. Por lo tanto, cuando usted se eche a la conducción, inicie la conducción, tiene que alejar los problemas de su vida diaria, que no podemos invisibilizarlos. Obviamente están presentes ahí, pero si usted va pendiente de lo que puede pasar o sucedió o qué podría pasar, va justamente a ser presa justo de los descuidos y de las distracciones y por determinados instantes va a perder la noción de lo que está realizando, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tenga en consideración eso, ¿no? Otro de los aspectos que hemos visto negativos es justamente que tenemos que salir con tiempo suficiente. Esto es consecuencia de planificar nuestro viaje. Nuestro viaje nos permite, el plan, obviamente, determinar qué tiempo nos va a tomar una ruta, un recorrido, el viaje en sí, y tener en consideración que va a suceder imprevistos, que vamos a estar obligados a hacer paradas obligatorias para alimentarnos, para refrescarnos, para hacer paradas intermedias, etcétera. Y por supuesto hay que salir con el tiempo suficiente preveyendo estas pausas para no llegar con retardo. Hay que regular también la temperatura del vehículo. Recuerden ustedes también lo que nos decía el video de la sesión anterior del día martes, que la temperatura ambiente que debía manejarse en la cabina era de 23 a 24 grados centígrados y por supuesto conducir despacio. Usted no se siente en las condiciones de manejar con responsabilidad total, no por incidencia suya, sino tal vez por factores externos, pues vaya con una velocidad adecuada, ¿no? ¿Qué tiene que ver la visión con la conducción? En mayor parte porque nosotros no podemos apreciar la naturaleza de algún obstáculo que se aproxima, ¿no? Por lo tanto, es muy importante revisar nuestra salud visual por lo menos una vez al año y dependiendo tal vez de una patología, perdón, previamente determinada o diagnosticada por el especialista, hacerlo con mayor frecuencia, ¿no? Sobre todo algunas personas que de pronto usen lentes, ¿no? Y, y se requiere siempre una revisión. ¿Por qué afecta justamente la mala salud visual? Porque usted va a tardar más tiempo en interpretar señales de tránsito, objetos, otros vehículos, ¿sí? La naturaleza mismo de los objetos en su real dimensión, ¿no? Porque resulta que hay algunas falencias en el sistema de la visibilidad que justamente no nos hacen apreciar a los elementos o a los objetos que tenemos cerca en en la, en la tridimensionalidad, ¿no? Listo. Y como consecuencia de ello, ha aparecido lamentablemente para nosotros el conocido estrés. Tenemos que este conlleva y nos trae a padecer del síndrome del burnout. Probablemente ustedes recién están escuchando este término, se les hace nuevo y no es nada más que una suma de factores negativos que van a afectar justamente el rendimiento laboral sobre todo. Y este estrés o el burnout justamente guarda relación con eh, algunos temas que suman precisamente las incidencias de la ansiedad y del estrés, ¿no? El síndrome de burnout se puede prevenir justamente si usted toma las medidas correspondientes cuando comienza a sentir los primeros síntomas y signos del estrés laboral, ¿no? En ese sentido, vamos también a presentarles a ustedes, por supuesto, un pequeño concepto de lo que es el síndrome del burnout. El síndrome del burnout o del desgaste profesional
Es una respuesta prolongada del estrés ante los factores intrínsecs del trabajo, lo que guarda relación con las actividades laborales. ¿No? Los síntomas derivados precisamente de este síndrome son especialmente negativos para la conducción, porque eso nos enfocamos nosotros, por la probabilidad del incremento de accidentes. ¿No? En este caso, nosotros tenemos justamente que tener en cuenta precisamente que hay un desarrollo evolutivo de estas dimensiones de síndrome de burnout, ¿no? Por ejemplo, para describir el desarrollo y las fases del burnout, nosotros debemos destacar que su aparición no se manifiesta de manera fortuita ni de manera sorpresiva. Es un proceso justamente continuo y justamente los síntomas se presentan de manera progresiva y paulatina, ¿no? Mediante una sucesión, obviamente, de estas fases que los autores especialistas han determinado. En este caso, por ejemplo, tenemos que decir que el síndrome va a surgir a partir de una pérdida de la ilusión sucesiva del trabajador en relación con su actividad laboral. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata. Hay una primera fase que se caracteriza por precisamente el entusiasmo y el apasionamiento del trabajador, ¿sí? Precisamente en este sentido. Se tiene una percepción y unas expectativas del empleo que generalmente son idealistas o irreales. En una segunda fase, el trabajador, en una segunda fase, el trabajador se desencanta y se da cuenta que la percepción y expectativas iniciales del trabajo no se relacionan precisamente con la realidad. No se ven satisfechas las necesidades personales de crecimiento, tanto profesional, material, ¿no? No compensa precisamente la remuneración que recibe con el esfuerzo que realmente realiza, ¿no? Por lo que se da lugar a una pérdida del idealismo y el entusiasmo del principio. Hay una tercera fase en el cual se presenta un inicio de la frustración. El trabajador como tal se vuelve frustrado y desmotivado. Aquí la persona empeora la realización de las tareas de una empresa y si esto se mantiene, provoca un sentimiento de irritabilidad y fracaso constante. El trabajador se muestra crítico, distanciado con la empresa, ya no es su segunda casa, ya no se pone la camiseta, como se dice comúnmente, y se desencanta, ¿no? Inclusive se aleja de los compañeros, de los superiores, lleva una relación tensa, ¿no? Y si esto se mantiene, va a aparecer una última fase en la cual ya es persistente la frustración. Y hay una apatía, y hay un desespero, la persona quiere salir de allí, se siente fracasada y da una pérdida inclusive de la autoestima, que podría afectar bastante porque pierde la confianza en sí mismo. Muy peligroso, ¿no? Va a provocar justamente alteraciones de índole emocionales y físicas, ¿no? Así se presenta el burnout, no es algo a la ligera. Y obviamente causa una fatiga laboral en los conductores, digamos profesionales y también no profesionales, pero de preferencia profesionales. Con esto no quiero separar esta actividad que se desarrolla, ¿no? Y por supuesto, la Organización Internacional de Trabajo destaca como factores influyentes eh, los altos niveles de competencia, el trabajo por cuenta propia, la informalidad y la externalización, la tercerización. Esto va a dificultar la existencia de un diálogo social y como consecuencia la inexistencia de negociaciones colectivas, ¿no? Que permitan cambios relevantes en el ámbito de transporte, ¿no? Justamente se prevé que el sector de la logística y de transporte de una empresa, o particularmente, se va a enfrentar a una serie de desafíos a corto plazo que se generan por la tendencia de la época de la digitalización, ¿sí? Del comercio electrónico también, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, son características propias de la época
Y aquí viene la flexibilidad de las entregas, el impulso de la sostenibilidad ambiental y la incorporación de nuevas tecnologías. Hablando ya desde la psicología del trabajo, porque esto prácticamente guarda muchísima relación con esa materia, nos indica que las condiciones laborales que van a originar los accidentes de tránsito son precisamente las enfermedades profesionales o patologías en el sector de transporte. ¿Por qué? Porque tenemos o nos desenvolvemos en un trabajo sedentario y solitario que va a derivar sí o sí en problemas psicológicos y problemas sociales, en trastornos de tipo psicosomáticos y patologías físicas inclusive. ¿Por qué? Porque el lugar y puesto de trabajo es el vehículo, ¿no? Y es un espacio reducido. Va a generar un malestar, disconfort en el reducido espacio y los cambios térmicos frecuentes, ¿no? Requieren una concentración permanente, obvio, ustedes ya saben que esa es la conducción, y de una tensión causada por conducir y circular con el vehículo por largas jornadas, ¿no? Por lo general, un señor taxista, por decirlo menos, no se diga de transporte pesado, va a conducir por lo menos 8 horas diarias. ¿Por qué? Y van a ser horarios de trabajo también variables, porque si trabajase menos tiempo, tal vez no va a conseguir los resultados que se impuso para esa jornada, ¿no? Va a haber tiempos de espera, va a permanecer en condiciones de carga, de carga emocional, sí, va a tener varias movilidades en el día y por supuesto va a tener que descansar, ¿dónde? Justamente en su vehículo, en las paradas, en los estacionamientos, o si ha realizado viajes, tiene que esperar hasta que los usuarios pasajeros justamente realicen sus actividades y poder reiniciar su marcha, ¿no? Entonces, esta es la condición en la cual no tenemos el tiempo ni el lugar adecuado para, en condiciones de seguridad, precisamente, hacerlo, ¿no? No se diga más aún cuando aquellos tienen, por supuesto, que trabajar con transporte de mercancías peligrosas, etcétera, ¿no? Digámoslo así. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en el transporte liviano, que es la categoría C. Otro de los factores que suman precisamente es la fatiga. Es uno de los mayores causantes de riesgo en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí? Justamente los estudios en el sector profesional de transporte concluyen que conducir con síntomas de fatiga es una de las causas más importantes en los accidentes de tránsito. ¿Sí? Es justamente eh, la cantidad de esfuerzo que se realiza que justamente causa un efecto en el estado psicofisiológico. Y finalmente tenemos el estrés laboral. Bueno, el estrés laboral, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Es un proceso donde intervienen varios factores, ¿sí? Justamente las demandas laborales, las consecuencias laborales y también los recursos que dispone el trabajador, en este caso trabajador del volante, y el trabajo que va a realizar precisamente en esas largas jornadas que justamente tienen que ver con esta condición. Hablando un poquito más de este tema, justamente hay que reconocer que si usted ingresa a trabajar en una empresa, se ha determinado precisamente bajo estadísticas, estudios precisamente de que algunas empresas no dan la importancia que se merece a los trabajadores. Probablemente se descuidan de brindar un óptimo ambiente de trabajo, ¿sí? Se pone por encima los roles, los resultados, antes precisamente que las relaciones interpersonales y el desarrollo en sí de todos y cada uno de los trabajadores. Probablemente la introducción de nuevas tecnologías afectan también a los aspectos organizacionales. Probablemente algunas personas por su capacidad eh, justamente de conocimientos no se adaptan a las mismas, ¿no? Y quedan en defecto rezagados. Y por supuesto hay que tener en consideración lo que son los asuntos extraorganizacionales, ¿no? Que de pronto el trabajador tiene una rutina que lo lleva
justamente de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Es decir, no tiene actividades intermedias en las cuales tenga la posibilidad de hacer algunas tareas que le van a ayudar a desestresarse, ¿no? El estrés laboral justamente es es una rutina, ¿no? Es el tiempo precisamente que está en sus acciones, no tiene actividades de dinámica de interrelaciones personales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hablemos un poquito más de esto, ¿no? No hay soluciones para arreglar estas posibles conductas de índole negativo, ¿no? Y justamente hay unas respuestas corporales, lamentablemente para el trabajador, sudoración, taquicardia, temblor, ansiedad, angustia, pánico, muchas de ellas que justamente van a incrementar la situación del estrés previamente ya padecido, ¿no? Porque esto es como activar un interruptor. Tanto es el nivel de estrés que ya llegamos a un nivel de padecer este síndrome. Como decíamos, no aparecía paulatinamente, ¿no? Entonces, hay como consecuencia de ello también justamente que decir y manifestar que hay un agotamiento laboral, ¿sí? Este agotamiento laboral tiene que ver justamente con la actividad que se desarrolla. Hay agotamiento, hay algunas sensaciones perceptibles para el empleado en este caso, o para el trabajador por cuenta propia, que guarda relación precisamente con el entorno laboral, falta de precisamente alguna motivación extra, alguna motivación adicional que en su defecto no aparece, ¿no? Y bueno, hablando de las fuentes y desencadenantes para el síndrome de burnout, tenemos que decirles que existe un nivel de agotamiento eh, profesional, laboral, que está precisamente determinado por la percepción que tiene el trabajador de las competencias profesionales, ¿sí? Y en este sentido, justamente, nosotros hemos traído a colación que existe el ambiente físico del trabajo y el contenido del lugar de trabajo. Es decir, las condiciones ambientales pueden afectar a la salud y provocar estados de desacuerdo, de insatisfacción en su lugar de trabajo. Por ejemplo, hablando exclusivamente de los conductores, existe el ruido, vibraciones, condiciones climatológicas, temperatura, iluminación, el espacio incómodo, condiciones de higiene y riesgos químicos también, ¿no? Factores que van a afectar negativamente y pueden suponer una fuente constante de estrés, ¿no? En el sector de transporte se ha demostrado que justamente el ruido es un estresor importante en los conductores. En relación al contenido en lugar de trabajo, la posibilidad de desarrollar las habilidades adquiridas, la variedad y la identidad de las tareas, los turnos, ¿no? Que a veces son variables también. Una sobrecarga laboral por llegar a una meta diaria o algún factor externo justamente vienen a incrementar esta fuente de los sentimientos de insatisfacción en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, hay una conducta de despersonalización, se le denomina. ¿Y por qué se viene a colación esta despersonalización? Porque ya no hay un reconocimiento personal de las competencias y de las capacidades que tiene, ¿no? Otro de los factores que son fuentes y desencadenantes guarda relación con el desempeño de los roles, ¿no? Las relaciones interpersonales y el desarrollo de la carrera. Es decir, recibimos información insuficiente sobre el rol a desempeñar. Eso va a desencadenar en una ambigüedad, si viene una disyuntiva, ¿qué hago, no? Que nos impide desarrollar las tareas adecuadamente. Por otro lado, un conflicto de roles, de funciones, genera una confrontación entre las expectativas, que como les decía, siempre la teníamos de inicio, después viene el desencanto, y que son introductorias y que le impiden realizarse, ¿no?
por ejemplo. Todo esto va a influir de manera significativa con el agotamiento emocional, ¿sí? Es decir, existiría también una, una afectación a las relaciones interpersonales que desde luego aumentan este sentimiento de frustración personal, ¿sí? En el caso de la comunicación con los demás compañeros, es muy probable que no lo haya, es muy probable que desaparezca y, por supuesto, que haya alejamiento, ¿no? Es decir, se hace individualización del trabajo. No trabajamos en conjunto, en grupo, y eso es muy perjudicial, ¿no? Porque cada quien está viendo sus aspiraciones personales. Habíamos hablado un poquito como introducción respecto de las nuevas tecnologías y aspectos organizacionales, ¿no? La incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro lugar de trabajo va a producir siempre cambios que van a implicar la aparición de nuevos estresores. El hecho de ir aprendiendo más. No todos lo asimilan de buena manera. Para algunas personas es preocupante tener que aprender. Es ambiguo, ¿no? Es contradictorio esto. Cuando deberíamos tener la predisponibilidad de aprender siempre. Pero hay algunas personas que no lo toman así. Por ejemplo, no se adaptan a este ritmo de trabajo también y van a estar afectados con aspectos de tipo cognitivo, emocionales, ¿sí? Se va a implementar precisamente con con una disminución en la motivación precisamente de los trabajadores. Y por último tenemos aquellas rectas organizacionales que son, por supuesto, la promoción, el ascenso, el crecimiento, que en algunas competencias no lo hay. Y hay que reconocerlo. En algunos lugares de trabajo resulta que no tenemos un techo que superar. No existe eso en algunas competencias laborales, ¿no? Entonces hay que guardar muchísimo cuidado que al iniciar una actividad laboral, enterarnos, empaparnos precisamente de cuáles son precisamente los límites, los techos, los pisos, las aspiraciones personales, cómo va a desarrollarse nuestro perfil profesional y si en verdad eso no va a causar frustración, no nos va a desencantar, no nos va a desmotivar en algún momento, ¿no? Ahora bien, tenemos nosotros precisamente que decir que se ha previsto algunas prevenciones para la aparición desde el punto de vista individual, lo que le decía para nosotros mismos. Técnicas para mejorar el autoestima, técnicas de habilidades sociales, introducirnos, incorporarnos a un núcleo social, técnicas del autocontrol, ¿sí? Justamente con esto estamos evitando los conflictos. Técnicas del afrontamiento al estrés, que no nos aborde precisamente el mismo. Y un aumento y enriquecimiento de la vida extralaboral con desarrollo de aficiones y hobbies, ¿no? Justamente el fin de semana, que sea el momento para relax, que aprovechar también de los tiempos de feriados, o algunas personas que ya trabajan bajo relación de dependencia, precisamente aprovechar el tiempo de las vacaciones anuales, ¿no? Y a nivel colectivo, probablemente si usted llega a un nivel superior jerárquico en una organización, en una institución, no olvidarse que el primer y principal patrimonio que requiere por sobre los resultados, que también son muy importantes, de los roles que están desempeñando todos y cada uno de los trabajadores están a su cargo. También no olvidarse del talento humano, técnicas de formación continua, ¿no? Estrategias que mejoren las relaciones entre compañeros superiores y subordinados, obviamente, rotación de puestos de trabajo en la medida de lo posible y una alternancia en las horas asistenciales al trabajo, también con horas de formación. ¿Sí? Como nosotros nos hacemos inmunes ante la aparición del burnout, justamente manejando la crisis, solucionando los problemas y retornando adecuadamente a la vida ordinaria. Sí, justamente tenemos que decir que el estrés y burnout en el sector de transporte por carretera se maneja desde dos perspectivas, ¿no? Y anteriormente señalamos los riesgos de la seguridad y la salud de los conductores profesionales y justamente hay riesgos psicosociales en los que se introduce
el estrés y el burnout. Ahora bien, desde la perspectiva de los estudiados en la materia, nos indican que la ansiedad en la conducción nos va a llevar precisamente a padecer de este síndrome, ¿no? Recordemos, la ansiedad sumado al estrés nos va a llevar a padecer del conocido burnout. La primera óptica nos dice una percepción desde afuera de la propia situación de la actividad de conducir, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Precisamente, por ejemplo, ¿no? Taxi. Consecuencia de los cambios de turno, el taxista va a influenciar en su entorno familiar y va a generar ansiedad en el trabajador. ¿Sí? Punto uno. Punto dos. En el segundo caso de estudio, desde dentro de la misma situación de conducir. Un ejemplo serían las situaciones que se puede encontrar al taxista en el tráfico. Atascos, averías, etcétera, ¿no? En este sentido, el conducir es una tarea estresante y que necesita de elevados niveles de atención y de vigilancia para hacer frente a las demandas laborales, horarios, condiciones de clima adversas, el tráfico, seguridad de los pasajeros y las responsabilidades en caso de cometer un fallo y consecuencia de ese fallo, sufrir un accidente, ¿no? Justamente nos encontramos con la prevalencia de diversos trastornos, ¿no? Probablemente algunos son más proclives, otros no. Hay trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, neuropsíquicos y musculoesqueléticos, ¿no? Como consecuencia, hay baja de rendimiento precisamente por esto y justamente hacen énfasis en el estrés, en la fatiga y en la somnolencia excesiva con la posibilidad de sufrir accidentes de tránsito. Hay que guardar muchísimo cuidado con esto. Determinando también, o uno de los factores que esperamos con el tiempo no hagan mella, es la edad, la capacidad para superar la somnolencia, la hora en que se conduce, la dieta, el consumo de sustancias psicotrópicas, el alcohol, drogas, medicamentos con efectos secundarios, el trastorno de sueño, insomnio, microsueños, etcétera, que van sine qua non a influir en las diferencias en este sentido, cómo afecta precisamente. Y hablando de afectaciones, justamente nosotros tenemos que relacionar al tema de la ansiedad. La ansiedad es un enemigo silencioso que afecta sobremanera en la conducción. Por ejemplo, hay síntomas cognitivos y motores. Los síntomas cognitivos es la anticipación de consecuencias negativas, de sufrir un accidente, de causar daño en los demás, de tener problemas con otros conductores o de sufrir un ataque de pánico al volante. Y los síntomas motores generados por la ansiedad en la conducción son justamente la evitación de todas aquellas circunstancias que la persona, conductor, considera peligrosas y causantes de su problema. ¿Cómo se aborda el síndrome del burnout? Aquí algunas estrategias que nos permitimos mostrarles a ustedes, ¿no? Primero, ser consciente de las cargas de trabajo que puede realizar sin sobreexigirse, intentando de la manera lo posible relegar tareas, ¿no? Pedir ayuda. Y no creamos que acudir a un psicólogo es estar loco. No, cuidado con ese criterio. Un psicólogo es el especialista en la salud mental y como cualquier otra especialidad médica, nos va a ayudar, ¿no? El psicólogo, acudir al psicólogo, como digo, no es un estado de enfermedad mental grave, ¿no? Siempre es importante acudir. Trabajar en autoperfección. Hay que mantener reuniones de trabajo periódicas donde justamente con los pares se dé cuenta de cómo está rindiendo. Hay que dar prioridad a las tareas más importantes y urgentes. Hay que poner límites también a las sobreexigencias de un jefe o superior suyo, ¿no? Que de pronto puede afectarle mentalmente, ¿no? Hay que seguir una alimentación equilibrada, hay que realizar actividades de ocio,
positivas, no mucho tiempo en el teléfono. Hay que reducir el consumo de alcohol y de café. Hay que practicar diariamente ejercicio. Hay que dormir bien. Hay que renovar las relaciones con los amigos y familiares, ¿sí? Que se han desatendido por este síndrome o por dedicar demasiado tiempo a su trabajo. Hay que realizar pausas saludables en el lugar de trabajo, pausas en la rutina diaria, ¿sí? Y hay que reforzar con la autoestima, ¿no? Hay que de vez en cuando darse un gustito, como se llama. Compre algo que usted necesite. Vaya a una función de cine, vaya a hacer actividades al aire libre y coma sin culpa de vez en cuando, ¿no? Dese un gustito de vez en cuando, no estemos tan cuidadosos en este tema, ¿no? Eh, la ansiedad al conducir es muy peligrosa, demasiado peligrosa, por lo tanto, ¿cómo la controlamos? Hay que evitar discusiones, alteraciones, ¿no? No puede usted conducir alterado. Los periodos de angustia, de estrés, de ansiedad son mejor controlados cuando se los dejan a un lado en la conducción. No deje que la ansiedad los lleve a tomar decisiones descabelladas, apresuradas. Piense que cuando usted conduce está por encima su vida y de la de los demás. Mantenga un control periódico con el especialista en la materia, ¿no? Con un psicólogo, que le va a mejorar su calidad de vida, ¿sí? Porque precisamente, fruto de la ansiedad, el conductor, o alguna persona que sufre este síndrome también, no solamente el conductor, justamente cae en algunas prácticas que aparentemente atenúan la ansiedad, por ejemplo, fumar, consumir alcohol, otras sustancias psicoactivas, que por el contrario, no van a ayudar, van a desencadenar en episodios de ansiedad más peligrosos por lo que se conoce como neurosis, que va a ser el conductor inseguro y por supuesto, por demás decirlo, irresponsable. Así que va a ser causante de muchos accidentes, probablemente no con la intención, pero justamente son factores que son atenuantes. Evite estar deprimido en la conducción porque va a tener más distracciones al volante, va a tener menor capacidad de reacción, va a tener una percepción incorrecta del entorno que le rodea y va a ser más inseguro y va a tomar, por supuesto, como les dije anteriormente, en la explicación anterior, precisamente una conducción irresponsable, ¿no? Tomar decisiones erróneas que van a ser justamente peligrosas y van a causar los famosos accidentes de tránsito.